Qué tema, ¿eh? Qué tema este asunto. Vamos a platicarlo con Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, columnista, colaborador de este espacio. Querido Chucho, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Enrique, Fernanda, qué gusto platicar con ustedes. Mira que lo platicamos con Manuel Espino, que me parece Sí, en muchos sentidos un personaje ideal para abordar esto porque pues él representó como presidente del PAN a una institución, un partido político que se ha visto envuelto en estas discusiones, en esta polémica sobre pues las acusaciones en contra del secretario de Seguridad Pública, exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el juicio en sí. su contra, lo que se ha ido dando a conocer, el argumento de que pues, el expresidente Felipe Calderón no sabía Ujú. de estas acusaciones y de estas actividades ilícitas. Y ahora, después de todas estas críticas que se han hecho desde la mañanera con el expresidente López Obrador, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, Morena hablando de esos gobiernos corruptos, involucrados con el crimen organizado, que solaparon a personajes como García Luna, ahora están en esto exactamente. Sí, sí, la historia es exactamente la misma con distintos personajes, pero tenemos exactamente la misma historia. Un gobernante, un presidente en un caso, un gobernador en el otro caso, que confían, que apuestan por un secretario de seguridad pública que termina siendo en un caso ya condenado, en el otro perseguido por tener vínculos con el crimen organizado. Y escuchamos durante todo el sexenio, Enrique, el discurso del presidente López Obrador que pues señalaba, yo creo que adecuadamente, que no era aceptable esta idea de que el presidente Calderón no estuviera informado, que no estuviera enterado de lo que hacía su secretario, porque incluso en ese caso tendría una gran responsabilidad un mandatario. Es responsable también hasta de lo que ignora dentro de su propio equipo. Y es lo que estamos oyendo y viendo ahora con la historia en el campo de Morena. Y lo que vimos ayer, lo que escuchamos ayer, me parece francamente inaceptable, que es este grito de no estás solo. El decir, todos estamos dispuestos a acompañar a un personaje tan cuestionado como el exgobernador de Tabasco, porque es uno de los nuestros, y expresamos en una asamblea del partido que no nos importa la rendición de cuentas, que nos burlamos de la exigencia de probidad, porque este es parte de nuestra propia tribu. Y eso ya lo habíamos escuchado también en el caso de la defensa terrible de Cuauhtémoc Blanco, que se le gritó también, no está solo, para que no se le procesara. Y ahora con Adán Augusto, el grito que debería escucharse es que renuncie al liderazgo de Morena dentro del Senado y que rinda cuentas. Esto no se satisface simplemente con una cartita de unos cuantos párrafos en donde dice mentiras sobre las maravillas de su gobierno en materia de seguridad. Jesús, estos hechos que son gravísimos no se dan en Tamaulipas, donde ya había algunas sospechas, o en Sonora o en Sinaloa, se dan en Tabasco. ¿Qué implicaciones Uh-huh. tiene que se den pues, en un estado tan íntimo, ¿no? Tan Sí. cercano al corazón del partido, pues el estado donde es originario el expresidente López Obrador? ¿Qué cambia por el hecho de que sea ahí? Bueno, yo creo que hay dos elementos. Uno, el que no era un estado antes de la llegada de Adán Augusto al gobierno de Tabasco, no era uno de los focos de violencia en nuestro país. Si empezamos a hablar del descontrol de la violencia, de un estado literalmente incendiado por el crimen organizado, es a partir de la llegada de este hombre que siempre se presentó como el gran hermano, el personaje más afín, más cercano, de relación afectiva más antigua del presidente López Obrador, que hizo campaña para ser candidato de Morena a la presidencia de la República, presumiendo esa intimidad.
Entonces, bueno, yo creo que por una parte tenemos el hecho de que es uno de los estados que dio un vuelco para ser uno de los estados más violentos del país, y por el otro lado, pues de ser el centro del nuevo grupo político, de la nueva clase política mexicana, por esta relación con el expresidente López Obrador. Pues sí, decías, hay todos estos paralelos, todas estas similitudes entre lo que durante años le ha servido en el discurso, en la retórica política a Morena para acusar Sí. a gobiernos anteriores, y lo que está sucediendo ahora. Y esto de no estar solo, ¿no? Que es un grito que hemos escuchado recientemente para defender a personajes como Cuauhtémoc Blanco ante las acusaciones de violación Uh-huh. por parte de diputadas de Morena en San Lázaro, Cierto. pero que surge del desafuero, y que tal vez el no está solo y la evolución de los personajes para los que se ha utilizado y las circunstancias en las que se utiliza, pues también explica mucho de cómo ha evolucionado Morena como movimiento, ¿no? Pues es terrible que este sea el grito de la impunidad. Todos estamos con un hombre que es sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado. Y eso creo, Enrique, que también tiene repercusiones internacionales, que nos hace mucho más vulnerables frente a la agresión de los Estados Unidos, en donde claramente vemos que hay una concentración, una preocupación, una denuncia del gobierno de los Estados Unidos de la relación entre distintos gobiernos y el crimen en nuestro país. Y el hecho de que se grite esta consigna el día de ayer en el partido oficial, pues es un asunto que no solamente es una cantaleta de impunidad, sino que es una expresión que hace al país entero mucho más vulnerable ante la agresividad de los Estados Unidos. No solamente es un asunto de pues elemental decoro el que se separe este hombre del liderazgo de Morena dentro del Senado, sino que es un asunto que también tiene que ver con el interés nacional. Y yo creo que ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, que sin lugar a dudas pues debe encabezar políticamente a su partido, tendría que tener una postura, a mi juicio, mucho más enérgica frente a esto, que es a todas luces inaceptable. Sí, porque en la conferencia de esta mañana hacía un matiz que me parece absolutamente explicable. O sea, si hay elementos, no se va a encubrir a nadie, nadie se va a proteger, sea o no militante del partido, tampoco queremos un linchamiento. Pero pues ese matiz, esa manera tan responsable de plantear las cosas, no ocurre cuando se trata de opositores políticos. Totalmente, vemos que el rasero es totalmente distinto y por supuesto, no se trata de que en este momento se le encierre en el calabozo al exgobernador de Tabasco, pero mientras hay una aclaración, el hombre debe estar afuera de posiciones de liderazgo dentro del partido oficial. Yo creo que eso no es el linchamiento de una persona, es el tener cuidado por la imagen pública del partido gobernante. Y en ese sentido yo creo que tendría que haber esa señal mucho más clara. No se trata de que se le meta a la cárcel de inmediato, pero mientras estamos ante estas sospechas de que tiene vínculos con un hombre que está siendo perseguido por la justicia, que es un prófugo de la justicia, pues debe estar alejado de las responsabilidades de representación. Pues sí, ¿te imaginas la conversación en los grupos que se interesan por lo que ocurre en México alrededor de esto? Ya lo señalabas, aumenta la vulnerabilidad ante estos embates, ante estos ataques. Diciendo, ¿qué opinan de que ayer en el Consejo Nacional de Morena le gritaban, estamos contigo, no estás solo, al coordinador de la mayoría, sí, en la Cámara Alta, es decir, el
jefe de los senadores de Morena, Sí. el jefe de la mayoría, de la supermayoría de Morena, se le grita no está solo en el contexto en el que su exsecretario de Seguridad Pública en el Estado Así es. era el cabecilla de una organización criminal. Así es. Se están frotando las manos. Por supuesto. Y ahí es donde creo que tendría que haber una intervención política para tratar de que estos impactos, que ya son impactos sobre su partido, no sean impactos sobre su gobierno e impactos sobre el país entero. Y en este momento yo creo que pues esa timidez que vemos con mucha frecuencia de la presidenta Sheinbaum es muy nociva para su gobierno y para el país entero. Jesús Silva Herzog Márquez, como siempre, un gusto escucharte. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Enrique, Fernanda. Que Un estén muy abrazo. bien. ¿No? Pues ahí es que es realmente parte de la herencia de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque el hecho de que Adán Augusto López esté en donde está, como coordinador de los senadores de Morena, tiene que ver con las reglas que se establecieron en aquel... Que él estableció. Sí, las que Sí, estableció sí. López Obrador en las primarias de Claro. Morena, ¿no? El que quede aquí va para acá, el que quede allá. O sea, Fernández sí. Noroña como presidente del Senado, Ricardo Monreal como coordinador de los diputados, Adán Augusto López, ahí está la herencia. Ahí está la herencia y finalmente deja un entramado muy endeble, muy, muy frágil, porque uno puede decir, bueno, ahorita el déjà vu es Adán Augusto López con su secretario, pero si se comprueba que el que sabía que estaba involucrado fuera Adán Augusto, entonces el déjà vu ya no es de él, ¿no? Sino de quien fuera su jefe, porque él llegó a ser secretario de Gobernación, ¿no? Entonces sí hay una situación muy delicada en, bueno, ¿a quién están protegiendo? ¿Están protegiendo a Adán Augusto o están protegiendo incluso pues a quien fuera su jefe, ¿no? Y esa discusión, me parece, está en el centro de las decisiones que se están Sí, sí. tomando en este momento. Si levantamos la cloaca, ¿qué vamos a encontrar? ¿Respuestas o un espejo? Ya volvemos después de la pausa en tiempo real.